En ese orden de ideas, se convoca la Constituyente de 1885, fruto de los acuerdos políticos de Núñez y de Miguel Antonio Caro. Pero el Partido Liberal se había dividido en el transcurso de los años de Río Negro. Y como resultado de esa división, la facción liberal de Rafael Núñez era la reconocida. La otra fue masacrada en la guerra civil que siguió a 1885. Y trataron otra vez de levantarse en armas a finales del siglo XIX, con la famosa guerra de los 1000 días, que fue muy sangrienta. Por primera vez murieron más colombianos que la suma de todos los colombianos que murieron en las guerras civiles anteriores. Tremendo. Por eso se le llama la guerra de los 1000 días y los 100.000 cadáveres. Eso marca nuestra historia. Pues bien, hablar entonces de derecho constitucional en el siglo XIX y a principios del siglo XX con la Carta del 86 es fantasía. Eso era algo meramente abstracto y teórico. Solo como producto de la guerra de los 1000 días, el Partido Conservador se dividió. Entonces, la facción tradicional de Miguel Antonio Caro pierde el control y los cafeteros, que ya eran el gremio más poderoso del país y la economía del café controlaba todo, hacen acuerdos con Rafael Uribe y Benjamín Herrera, que también eran hacendados cafeteros. Desde la economía se supera toda esta diferencia que veníamos arrastrando. Entonces, en la Carta del 86 se introducen algunos conceptos interesantes, como el respeto al Estado liberal, algo que era meramente una declaratoria y nada más en las constituciones anteriores. Aparece la función de guardiana de la Constitución de la Corte Suprema de una manera funcional, a partir del control por vía de acción. Y poco a poco se va creando una cultura al respecto. Mientras todo esto está pasando en nuestro país, el derecho constitucional tenía una inmensa evolución en los estados liberales que existían o que fueron apareciendo. Pero el fenómeno obrero, el desarrollo del capitalismo, la reacción a la extensión del capitalismo en los países protestantes, prácticamente obligó a Colombia y a casi todos los países de la América Latina a tratar de tener un capitalismo dentro de una sociedad tradicionalmente católica. Eso fue traumático, bastante traumático. La Iglesia entra a oponerse a todo esto. Simplemente les estoy bosquejando un marco histórico muy general. Y la función constitucional de la Corte Suprema estaba escrita, pero no funcionaba como debía funcionar, porque simplemente no había una cultura al respecto. El otro aspecto que teníamos, desde la perspectiva que estamos enfocando, estriba en que en nuestro país, como en otros de América Latina,
estaba vigente el llamado paradigma de la exégesis, del Código Napoleónico. Y la exégesis no funciona con un orden constitucional. Inevitablemente la normatividad constitucional no puede interpretarse gramaticalmente como postulaba la exégesis del Código de Napoleón. Y eso también sirvió para retrasar esa evolución de la teoría constitucional en común. Digamos entonces una especie de sociedad cuasi esquizofrénica. Lo que se escribía iba por un lado y nuestra realidad social, política y económica iba por otro lado. A su vez, desde la victoria de 1885 hasta 1930, a pesar de los acuerdos y todo eso, quienes gobernaron siempre fueron los conservadores. Y de esa perspectiva del gobierno conservador se da la llamada República Conservadora, llamada también por muchos historiadores República Clerical. Así que la Constitución no se podía interpretar en contra de la doctrina católica, aunque expresamente esa no era la ideología de la Constitución. Normalmente, el articulado de nuestra Constitución era demoliberal, pero no había conciencia de qué era eso de ser demoliberal. Fíjense entonces todos esos antecedentes de traumatismo histórico que heredamos. Cuando llega el Partido Liberal al poder en el año 30, eso es producto de contradicciones insalvables del orden conservador. El último presidente de la llamada República Conservadora, periodo 26-30, fue Rafael Abadía Méndez, que enfrentó el ascenso del poder de los sindicatos y huelgas clamorosas, como la famosa huelga de las bananeras, donde el sindicato de trabajadores del banano, a propósito, todos los sindicatos eran de facto, no había legislación laboral, no había forma de manejar los conflictos obreros patronales en la legalidad de la época. Una huelga era sinónimo de levantamiento, de violencia. Y los que hacían la huelga eran conscientes de que podían morir en ese levantamiento. Y la famosa huelga de las bananeras del año 28 desenmascaró todas esas crisis latentes que se sabía que estaban ahí, pero que por un exorcismo parecían adormitadas. La sociedad colombiana estaba cambiando bastante. El control clerical de la educación había disminuido. Estaba apareciendo una forma de educación laica, que obviamente era odiada por la Iglesia. Pero aún así, algo se hacía. Y por otra parte, en el orden económico mundial, la Primera Guerra Mundial incidió de tal manera que se invirtieron capitales de las grandes potencias para adquirir materias primas colombianas porque la guerra lo demandaba. Entonces empiezan las inversiones de capital extranjero. Otra parte que no se analiza mucho por los teóricos del constitucionalismo colombiano, que se metieron en un castillo fantástico hablando de abstracciones quiméricas, nada más.
si se tomaran el trabajo de buscar un libro de derecho constitucional de la época o de los años 30 con la República Liberal, verán que están describiendo algo desarticulado y sin un marco de anclaje del mismo. En este orden de ideas, entonces, las crisis siguieron. Había más capitales, más inversión, aparecieron las primeras empresas, las primeras fábricas en Antioquia. El café siguió produciendo bastantes ingresos y las cosas parecían mejorar. Pero el orden económico colonial nunca cambió. Seguíamos manteniendo los grandes latifundios heredados del orden colonial español. Y ese gran latifundio era incompatible con el desarrollo del capitalismo. ¿Cómo aportar la tierra como un elemento de desarrollo de economía capitalista? Eso era algo como anatema. Además, la Iglesia era dueña de muchos fondos en el país. Por ello, la reforma del 36, en los años de la República Liberal, que López Pumarejo, presidente de la época, llamó Revolución en Marcha, es verdad que redactaron unas normas acorde a cómo se estaban dando los cambios en el mundo, pero no estaban acordes con las realidades históricas del país. Un ejemplo paradigmático es la ley 200 del 36, donde se establece la reforma agraria y la expropiación. En la práctica eso no se pudo hacer, aunque estaba escrito. Así de simple. Además, el ejército era conservador desde la victoria de la Guerra Civil de 1885, ratificada en la Guerra de 2010. Por lo tanto, esa parte esquizoide de la sociedad colombiana se profundizó más. ¿Qué se estudiaba en la Facultad de Derecho de esa época? Una realidad virtual, para usar un término de ahora. Porque los conflictos sociales eran cada vez más angustiantes, mucho más angustiantes. Ya hubo, de parte de los indígenas en los resguardos organizados por la corona española, levantamientos armados contra la voracidad de los latifundistas que corrían las cercas de alambre de púa, despojando por vía de hecho a los indígenas de tierras de su resguardo. Y eso obligó a que un cacique que se llamó Martín Quintín Lames se levantara en armas. Y eso fue un campanazo de alerta muy fuerte. Tuvieron que retocar el asunto. Por lo tanto, mientras el problema de la tierra vigente desde la dominación española siguiese vivo, la sociedad colombiana iba a seguir teniendo múltiples problemas causadas por ese desfase entre lo que era nuestra historia y lo que pretendíamos lograr con la redacción de unas normas que supuestamente por estar escritas iban a producir efectos, cuando no había una cultura político-jurídica al respecto. Muchas de las normas de la Revolución en Marcha se tomaron de la Constitución Española de la República Española. Eso fue a principios de los años 30.
Ese es otro precedente. O sea, que era una constitución que en el papel estaba a tono con los cambios que se estaban dando en la ideología mundial, en la historia, etc. Pero ahí llegaron, no produjeron nada más. Por lo tanto, todo ese montón de asuntos hasta el día de hoy gravitan sobre nosotros. Eso no se ha borrado. Están allí, se han transformado y siguen marcando muchas pautas en nuestra historia y en nuestro derecho. Como resultado de todas esas contradicciones, con la aparición de los fascismos, el nazismo, etc., una parte del Partido Conservador se hace fascista. Y en el eje cafetero, los empresarios del café entran, como si fuera España, a formar falange española o imitar a la falange española en el eje cafetero. Con camisa azul incluida, como vestía la falange de la época en España. ¿De qué constitucionalismo estaremos hablando en este país? Eso era acumular más problemas que en alguna forma iban a explotar. Iban a explotar feo. Con la victoria política de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría, empezaron a demostrarse esas contradicciones. Por exigencia americana, se nos convidó a nosotros y al resto de América Latina a tener un orden jurídico demoliberal en sociedades donde nunca hubo orden demoliberal, aunque el articulado de la Constitución lo dijera. Por eso en México hubo una guerra civil en 1910 y siguieron los levantamientos armados. Por eso en México hubo la guerra de los cristeros, o sea, los guerrilleros de Cristo Rey. Y eso se va a dar con distintas formas en el contexto de América Latina. La gran hacienda centroamericana, que se dedicará también al café, va a originar este tipo de contradicciones. Y eso explica todas las crisis que siguieron en el medio siglo XX. Además, el orden liberal no funcionaba por algo simple. No teníamos un capitalismo desarrollado. Y sin capitalismo desarrollado no hay burguesía poderosa. Y sin burguesía poderosa no hay democracia liberal. De mil formas esto va a explotar en Venezuela, en el Perú, en el Ecuador, en Argentina, por todas partes. Pero con el inicio de la Guerra Fría en el 49, Estados Unidos va a hacer de la democracia liberal su principal argumento político para enfrentar a la Unión Soviética y el bloque soviético. Porque era la mejor forma de atacar el comunismo marxista profesado por la Unión Soviética y los países que controlaban. Y en ese orden de ideas, las crisis políticas liberales y conservadoras fueron cada vez más notorias. Por ejemplo, el Partido Conservador se divide en los años 30. Laureano Gómez defiende la ideología más recalcitrante de tipo clerical. Y como resultado de esa defensa, hay enfrentamientos armados en varias zonas del
sea que la matanza de las bananeras fue un episodio sangriento, pero un episodio. Y dentro del nuevo orden económico mundial que surgió después de la Segunda Guerra Mundial, se nos asignó el suministro de materias primas. O sea, las economías como la nuestra quedaron como suministradoras de materias primas para Estados Unidos y el bloque anglosajón que estaba formándose como contrapeso del bloque soviético. Todo eso contribuyó a que no se pudiese hablar de un orden constitucional válido en Colombia. En el año 48, mientras todo esto está pasando, se produce el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, no de David, conocido como el Bogotazo. Y como resultado de todo eso, hay un levantamiento armado sangriento en Bogotá y en algunas otras regiones del país, que fue violentamente reprimido. De esa represión, el Partido Liberal se divide profundamente, ya venía con crisis desde la segunda presidencia de Otto Pumarejo. Y el Partido Conservador también tiene problemas de división interna. Pero el líder del llamado conservatismo civil antioqueño, Mariano Ospina Pérez, tiene un bajo perfil porque los conservadores más ultracatólicos son los que están en realidad dirigiendo la política de ese partido. Pues bien, con la muerte de Gaitán empieza en noviembre del 49 el periodo de estado de sitio más largo en la historia de Colombia, fuera de que el 85% de nuestra historia ha estado cubierta por estado de sitio. Este país solo se podía gobernar con el artículo 121 de la Carta del 86. Legislación marcial para todos. Nadie pensaba en unas instituciones demoliberales funcionales. Para nada. En vista de eso, Estados Unidos tuvo que cambiar su política con nosotros y con los países de América Latina. Ya empezaba en las nuevas generaciones de la época toda una reflexión sobre estos problemas que van a llevar a principios de los 50 en Cuba, en El Salvador, en Nicaragua, a que aparezcan guerrillas. Las primeras guerrillas de los años 20 y 30 de la cárcel de Somoza contra Augusto César Sandino fueron reprimidas violentamente. Los norteamericanos le apostaron a Anastasio Somoza y ayudaron a tender una trampa donde cayó los sandinos y todo su gente. Lo mismo pasó con los líderes de la Revolución Mexicana y con movimientos sociales en el resto de América Latina. ¿De qué democracia liberal estaríamos hablando nosotros? Pero sin embargo, uno ve la Carta del 86 parece razonablemente liberal. Pero lo importante es que cerrado el Congreso en noviembre del 49, el Estado no funcionaba normalmente porque no tenía rama legislativa del poder público. El presidente, sin dejar de ser presidente, también legislaba con decretos de estado de sitio. Fatal. ¿De qué orden nos ocuparán nosotros? No puedo evitar
una risa sarcástica cuando hablan de que somos la democracia más antigua del continente. Eso es un cuento. Hay más verdades leyendo la Caperucita Roja que leyendo eso. Así hemos vivido en unos planos que no casan, no cuadran, no encajan. Como resultado de toda esta crisis, el Partido Liberal, que está siendo diezmado por las políticas de la Oriana Gómez, el cual ha convertido, la Policía Nacional en policía política, llamada POPOL, y además auspiciado las llamadas bandas de pájaros, descritas por Gustavo Álvarez Gardiazabal en una novela que se llama Cóndores no entierran todos los días. El cóndor era el pájaro mayor, el pájaro más fuerte en el Valle del Cauca. Y todo el país amanecía con una cuota diaria de muertos. Pero esa era la política del gobierno. Por ello, el Partido Liberal entró a financiar una guerrilla, la guerrilla liberal del Llano. Esa guerrilla liberal del Llano estuvo liderada por Guadalupe Salcedo Hunda, medio campesino, medio indígena, de apellido Hunda, que es precolombino. Y quien lo creyera, esos campesinos guerrilleros bloquearon la actuación del Ejército Nacional. Las cosas no empezaron a salir de bien a los ultraconservadores. Querían seguir en la Edad Media, como era la colonia española. Eso a nivel, por ejemplo, universidades costó que la educación pública fuese controlada por la Iglesia. No se podían enseñar cuestiones anticatólicas de ninguna clase. Así que de ese tamaño estaban las cosas en la década de los años 50. Y mientras eso está pasando en Colombia, están surgiendo movimientos guerrilleros en Centroamérica. Observen ese contexto que nos marca tremendamente. Desde México hasta Argentina, con la relativa excepción de Chile, no funcionó ninguna república neoliberal de manera razonable, para nada. Y como la política violenta del gobierno de la Unión estaba obstaculizando el desarrollo económico, los conservadores de Mariano Ospina Pérez volvieron a entenderse con los liberales, quitando a la Oriana Gómez del poder y poner a funcionar el pacto político que habían celebrado en 1910, cuando se pensó que después de la masacre de la guerra de 2000 días, Colombia no iba a tener nuevas mortandades. Y en el proceso llamado de la violencia en Colombia, que nace entre el 51 y 52, van a morir más de 300.000 personas. Una cifra muy alta para una sociedad de pocos habitantes. Pero este tipo de análisis no nos hacen en los colegios, no se reflexiona sobre el papel, porque hay como una especie de acuerdo no escrito de enmascarar las realidades de nuestra historia. Y eso de alguna manera explota tarde o temprano.
Es como un enfermo que cree curarse porque superó algunos síntomas, pero el mal lo sigue mirando. Ahí está. En ese orden de ideas, Colombia entra en el proceso de globalización económica con crisis que algunos llaman premodernas. ¿Cómo hablar de una Colombia en época de la posmodernidad, con cambios cualitativos profundos de la economía, cuando seguimos con los mismos contradicciones heredadas de la colonia? Por ejemplo, ¿por qué Simón Bolívar hace la independencia con los criollos? Simplemente para quitar a los españoles que venían de España a mandar y los criollos mandaron. Un poco de tacto político de parte de los reyes de España le hubiera dado más poder a los criollos y no hubiera habido independencia. Así de simple, porque lo que querían era mandar, como mandaban los españoles. La sociedad siguió siendo igual a la que era antes de la independencia. Pero hay algo clave que quiero destacar para referendar lo que les estoy diciendo. Bolívar dicta un decreto recién expedida la Constitución de 1821, llamada de la Gran Colombia, porque se refería a Venezuela, a Colombia y a Ecuador, en el sentido de decir que seguían vigentes en la República todas las leyes dadas por el rey de España a lo largo de los siglos de colonialismo, siempre y cuando no entraran en contradicción con la Constitución de 1821. Prácticamente el 96-97% de la legislación de la época no contradecía la Gran Colombia, porque la independencia no modificó el andamiaje social y político heredado de la colonia. Hicimos la independencia, pero seguimos con la esclavitud como modo de producción. Y seguimos con el orden y legado de los encomenderos a través de la gran hacienda o latifundio. ¿Qué cambió? Nada. Absolutamente nada. En ese contexto se puede hablar de constitucionalismo liberal. Para nada. No sé si los estoy conmoviendo mucho o algo así por el estilo, pero esa es nuestra historia. No hay que evadirla, porque ella, aunque creamos que la estamos botando, se mete por la ventana, se mete por debajo de la puerta y ahí está. Crisis nunca solucionada o mal o de manera, digamos, insuficiente o escasa para solucionarla. Muy bien. Cuando estábamos en el periodo de esa violencia del medio siglo XX, con sus respectivas cuotas de muertos de la Popol y de los pandillas de los cóndores, o de los pájaros, como más se conoce, vamos a afrontar como salida política del acuerdo Mariano Ospina, líder de liberales, la llamada dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, que es consciente de que el ejército no ha podido vencer a la guerrilla liberal, se está desangrando y están aumentando los problemas económicos. Entonces, por acuerdo bipartidista, Rojas Pinilla es escogido presidente por la Asamblea Nacional Constituyente, que con decreto de estado de sitio convocó Laureano Gómez. Y la Asamblea Nacional Constituyente dicta un decreto especial por el cual dice que Rojas Pinilla va a terminar el cuatrenio de Laureano Gómez, que era del 50 al 54, por el tiempo que falta de Laureano Gómez.
Y aprovechando que estaba enfermo, lo declararon inhábil para seguir en la presidencia. Como el primer designado, el doctor Urdaneta Arbeláez, no aceptó esa componente, entonces Rojas ocupó el poder. En un periodo de florecimiento económico, estamos vendiendo más que nunca, está entrando mucho dinero por las materias primas que Japón, Europa están comprando, ¿no?, para industrializarse después del daño de la guerra. ¿Qué pasó con esos capitales? ¿Qué se hicieron? ¿Qué tanto se invirtió aquí y qué tanto sirvió para negocios especulativos? Ese es uno de los análisis que falta por hacer en la historia de Colombia. Muy bien. La ANAC le prorrogó a Rojas Pinilla su gobierno 4 años más, 54-58. Pero en ese segundo cuatrenio, las contradicciones del desarrollo económico con las fuerzas políticas van a pasar su cuenta de cobro. Porque los cafeteros descubrieron que ganan más plata sacando el café de contrabando que vendiéndolo por los canales oficiales. Es un país de pícaros, definitivamente. Y así con otros sectores industriales. Y agricultores de productos necesarios para la industria. Ustedes presumo que conocen ese vallenato de Escalona que se excusa ante la vieja cara de que no ha podido hacerle la visita porque Escalona no sale del algodón que hacen ahora. Toda la zona algodonera, Valledupar, Cesana, todo eso era riquísima. Y todo el algodón ya estaba vendido a Cortejera y fabricantes. Pero todo eso va a entrar en crisis posteriormente porque Taiwán, Japón, demás, en su proceso de reestructuración de la posguerra, van a crear una industria de tela sintética más barata que las telas que hacen Cortejera y fabricando con el algodón que Escalona no sabe cuánto ha sembrado. Era un desarrollo económico espontáneo, no había planeación, no había nada. Crisis cíclica, problema cíclico. Pues bien, la dictadura de Rojas, como todo aquel que entra con el contacto con el poder, sufre los efectos de esa máxima que dice: un poco de poder lo rompe un poco a los hombres. El poder absoluto lo corrompe absolutamente. Rojas no era inmune a nada de eso, su familia menos. Eso lleva entonces a que el ejército, los comandantes militares, le pidan a Rojas que abandone el poder, descanse y se logre un acuerdo para ver si se superan los problemas heredados en nuestra historia. Rojas estaba tratando de evitar el gobierno de Juan Domingo Perón en Argentina, donde su hija, conocida como la Nena Rojas, trataba de emular a la señora de Perón, que era carismática, muy buena oradora y todo eso. Ese va a ser el núcleo de la NAPO posteriormente. Las élites del país no podían aceptar eso. Y eso contribuye a la salida de Rojas del poder. ¿Hasta cuándo alargar las crisis?
Como resultado de todo eso, los cambios mundiales, la presión norteamericana, el auge del comunismo en América, sobre todo en América Central. No se olvide que el 1 de enero del 59 Fidel Castro entró triunfante en La Habana. Entonces, la política americana cambia. Ya no es algo abstracto el capitalismo de Europa Oriental. Ahora lo tienen a 90 millas de la Florida. Y descubren de pronto que los movimientos sociales de acá están apareciendo tendencias castristas en el interior de ellos. Y de alguna manera hay que volver a la imagen del orden constitucional de la democracia colombiana. Y eso se hace por el mismo pase mágico que permitió la reforma del año 10 y los acuerdos de 1885 y todo eso. Ese pase mágico se llamó plebiscito de diciembre de 1957. Allí se acordó con categoría de norma constitucional el bipartidismo liberal conservador. Y como resultado de ese bipartidismo, que duraría 16 años para aclimatar al país, solo gobernarían presidentes liberales y presidentes conservadores, de manera alternada. Y todos los puestos oficiales de las nóminas del Estado serían paritarios. Todos felices, todos tenían su burocracia. Eso es lo que se pactó en el plebiscito. Paridad y alternación, nada más. Y el Frente Nacional logra, dentro de las políticas de John F. Kennedy para enfrentar el castrocomunismo, fuertes inversiones de la Alianza para el Progreso, que ayudan al desarrollo de la vivienda de las ciudades colombianas, porque todo ese campesinado que está siendo masacrado huye a las ciudades, creando los primeros cinturones de miseria. La zona miserable de Cartagena se formó por varias olas de migración de los pueblos vecinos. La Cena de la Virgen llegaba hasta donde hoy están los estadios y la Plaza de Toros. En la Plaza de Toros, perdón. Y poco a poco fueron haciendo retroceder el límite de la Cena de la Virgen hasta donde está hoy. Y siguen todavía haciendo retroceder. Así surgen los primeros barrios populares como producto de esa presión de nuestras contradicciones políticas. Esto no es nuevo, es bastante viejo. Pues bien, en los 16 años pactados, del 58 al 74, al principio el mecanismo funcionó. El laurelismo desaparece y queda Mariano Ospina Pérez y el sector de los conservadores capitalistas controlando ese partido. La iglesia replantea sus posturas. Ya no es la iglesia de los años 50, donde había jerarcas de la iglesia que decían que matar liberales no era pecado, porque el Papa Pío IX así lo había dicho en una encíclica llamada Silabus. Silabus Terrorum. Por lo tanto, las pandillas de pájaros mataban por bendición de la iglesia. Y hacían lo mismo que hacen los sicarios, o iban a hacer los sicarios de los carteles. Iban a las 5 de la mañana a misa a bendecir las armas con las que iban a matar liberales.
Tremendo. Ese es nuestro país. No estoy hablando de una fantasía literaria. Es nuestra historia. Y eso nos lleva, para resumir, a que los liberales y conservadores se dieron cuenta que todo estaba muy bien, todos estaban felices, los acuerdos habían funcionado, pero solo iban a durar 16 años, porque eso fue lo que pactaron al principio, incrédulos de que durara tanto tiempo. Y en el año de 1968 se tramita una reforma conocida como reforma de Carlos Lleras Restrepo, que era el presidente del tercer cuatrenio bipartidista. En esa reforma se introdujo un texto problemático, el parágrafo del numeral primero del artículo 121 de la Carta del 86, que decía que después de acabados los 16 años, la presidencia sería para el partido que lograra mayor número de votos. Pero ese presidente estaba obligado, esa es la redacción de la norma, lo que voy a decir, a darle al segundo partido una cuota proporcional y equitativa a los votos conseguidos. Era un frente nacional con otro nombre. Los conservadores eran conscientes de que no iban a ganar al Partido Liberal, porque históricamente los liberales sacaban más votos. Pero por lo menos, si no aseguraban el 50%, aseguraban cualquier 45-46%. Y eso empezó más o menos a funcionar con las elecciones presidenciales del año 70. Teniendo en mira que era el último cuatrenio conservador donde se debía preparar el esquema que funcionaría del periodo post 16 años a partir de las elecciones del 74. Pero el 19 de abril de 1970, la ANAPO, Alianza Nacional Popular, de Gustavo Rojas Pinilla, gana las elecciones. Ojo. Pero Carlos Lleras y María Ortega Pérez no pueden aceptar que todo se les venga abajo. Y arman lo que en el lenguaje popular colombiano se llama choconazo, una trampa en las urnas. Por lo tanto, cuando amanece el lunes siguiente después de la elección, el 20 de abril, el presidente Misael Pastrana por unos votos estratégicos de diferencia. Eso va a dar origen a una exacerbación de las contradicciones del sistema. Estaban volviendo los trucos de antes en un momento de una sociedad más compleja, como era la Colombia del año 70-74. Y como resultado de eso, nace otra guerrilla más a las guerrillas que ya tenía. Nace la guerrilla del M-19, Movimiento 19 de Abril de la ANAPO. Cuando ya el sistema tenía problemas para tratar con la FARC, con el ELN y con las demás guerrillas de pequeños grupos maoístas, trotskistas que había en Colombia. El sistema ahora tiene un enemigo más poderoso e ideológicamente más fuerte que los pactos del Frente Nacional. Por ello, la violencia interna aumentó. El primer presidente elegido con el pacto de prolongación tácita del Frente Nacional fue Alfonso López Michelsen. Y López Michelsen tuvo que afrontar escaladas de la huelga,
tuvo que afrontar paros estudiantiles en la universidad, tuvo que afrontar una serie de problemas graves, bastante graves. Eso produce algunas consecuencias. Por ejemplo, el fortalecimiento de la universidad privada frente a la pública, porque la pública se volvió nido de comunistas, como le decían en la época. Y las élites cogen a prepararse en las universidades privadas. La universidad pública arrastra fantasmalmente los resultados de esas crisis y contradicciones. Además, el movimiento obrero que nace institucionalmente con la Revolución en Marcha entra en decadencia. La CTC, los conservadores crearon con apoyo de los jesuitas la UTC. ¿En qué otro país del mundo habrá habido una central obrera controlada por la iglesia y los patronos? En Colombia nada más. No hay otro ejemplo. Con eso en mente, las guerrillas se fortalecen porque en los años 60, a principios de los 70, la iglesia también está en crisis. Ya no es la iglesia terrateniente y goda, como le decían aquí. Es una iglesia que, a partir del Concilio Vaticano II, adopta la teología de la liberación. Y como resultado de la teología de la liberación, se entra a apoyar a los movimientos obreros, populares, etc. Monseñor Kendall Camara, brasilero, será el que más impulse esto, sobre todo en el Brasil. Tiene una frase famosa: cada vez que le doy de comer a un hambriento, me dicen santo. Pero cuando me pregunto por qué tiene hambre, me dicen comunista. Entonces, la teología de la liberación va a decir que no se puede predicar el evangelio a los hambrientos si primero no les da de comer. Y ahí está el problema básico. ¿Cómo le van a dar de comer a sociedades con desajustes económicos muy fuertes? Bastante fuertes. Y eso lleva a que Nixon, en los años 71 a 73, cambie los acuerdos de Bretton Woods y busque una solución para hacer del dólar la única moneda que sirva para los intercambios comerciales del mundo. Y eso se logra por un acuerdo con Arabia Saudita, que en ese momento era el principal productor de petróleo y que controlaba la OPEP. Aprovechando la guerra de Yom Kippur, los árabes y la OPEP en general suben el barril del petróleo 10, 12 veces su valor original y solo aceptan dólares como pago. Por lo tanto, nace el concepto de petrodólar. Y por el concepto de petrodólar se concentran estos en las economías clave para Estados Unidos. Porque los árabes, ninguno del bloque de la OPEP en esa época tenía bancos propios. En la práctica, esos dineros circulaban en bancos norteamericanos y europeos. Nada más. Lo que hacían era jugar de una cuenta a otra en la contabilidad del banco.
pero la plata no salía de las arcas occidentales. Pues bien, a partir de todos estos cambios, el mundo varía, empieza a tomarse nota de la crisis americana. Presumo que ustedes han visto videos o fotos de la famosa retirada de Norteamérica de Saigón, cómo la gente se está matando por un tipo en un helicóptero en la azotea de la embajada. Después de 10 años de inmensas masacres, Estados Unidos reconoce que no ha podido vencer a un país de campesinos de quinta categoría, como lo llamó Nixon. Y tiene que replantear las relaciones de poder. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestro juego y el orden que surge después del chocorazo electoral del 19 de abril del año 70. López Michelsen respetó la paridad que venía desde el Frente Nacional. Urbay Ayala, motu propio, dijo que los puestos públicos se repartirían 52-48. 52% para los liberales, 48% para los conservadores. Casi paridad. Para que no se desbaratara el acuerdo interno que había en Colombia. ¿De qué democracia estamos hablando? Y eso es un sainete a la colombiana. Así, nada más. Y dentro de ese contexto, ¿de qué derecho constitucional estaremos hablando? Con Belisario Betancur, después de la presidencia de Urbay Ayala, 82-86, decide volver a la paridad del viejo Frente Nacional, 50 y 50. Pero hay otro fenómeno nuevo, el narcotráfico. El narcotráfico ya no se puede ocultar. En los años 70 se desarrolló a una gran velocidad, tanta que va a desarmar el tejido económico del país. Por eso, en el cuatrienio Belisario Betancur pasa algo interesante. Muchos bancos quiebran, y quiebran porque están dedicados a lavar los activos del narcotráfico a escondidas. Había que inventarse un esquema que legalizara eso. Y ese esquema, aunque no haya ninguna ley que lo diga, funciona por pacto de caballeros. Entonces, el sistema bancario va a permitir el lavado de activos. La economía colombiana queda narcotizada en un grado ascendente hasta el día de hoy. Por otro lado, mis estimados, esta concentración del narcotráfico da origen a los carteles del narcotráfico. Ya no son los carteles de la marihuana de La Guajira en Santa Marta. Ahora va a haber carteles de la cocaína en Antioquia y en Cali, a gran escala. Por ello, hay un desarrollo, sí hay desarrollo, que hay mucho capital, pero tanto capital que no puede invertirse todo en la economía nacional, exportarlo. Bancos colombianos abren sucursales en Centroamérica para invertir esos dineros colombianos de narcotráfico en esas economías. Y esto no se podía hacer sin el permiso de Washington. Todo esto es una estrategia consentida por Washington, que no es el ángel piadoso que ellos acostumbran a proyectar.
Y en esas estamos. ¿Cómo legalizar el narcotráfico? Si todo poder económico quiere volverse poder político. Nuestras élites tradicionales no aceptaban compartir el poder político con los dueños de estos grupos de narcotraficantes, con Pablo Escobar, con Paulino Venezuela, nada de eso. Por lo tanto, empezó por parte de Pablo Escobar una guerra inteligentemente bien planteada por él, que acorraló las instituciones políticas colombianas, que no estaban muy bien que digamos. Objetivo, que no extraditaran a los narcotraficantes. Ahí viene la famosa frase: es más importante una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Y eso lleva a que los magistrados de la Corte Suprema empiecen a ser asesinados por los sicarios de Pablo Escobar. Magistrado que firmaba una extradición, lo mataban. El Procurador General de la Nación, Carlos Mauro Hoyo, fue asesinado. La mayoría de los policías de Medellín eran asesinados. Porque ya no querían salir del cuartel, estaban escondidos. Escobar organizó academias de sicarios con las últimas tecnologías al respecto. Además, para conmover al sistema, empezó a financiar candidatos. Para el periodo final de este romance post-Frente Nacional, llega al poder Virgilio Barco Barco. Y durante este periodo es notorio los intentos de reformar la Constitución, como dice la Constitución, es decir, como el plebiscito había ordenado. ¿Qué había hecho el plebiscito? Mantener el acuerdo entre los partidos, repartir los puestos públicos, pero ya no 50 y 50, sino como resultase de la aplicación del parágrafo del numeral primero del artículo 121. Y en ese orden de ideas era ya algo ostensible que la mayoría de los senadores y representantes de Colombia salían con los dineros del narcotráfico. Hay una serie de fotos de Pablo Escobar elegantemente vestido en el Capitolio Nacional como miembro del Congreso de la República. Eso es un paradigma, y simboliza todo este proceso. Además, el Estado era un gran lavador de dólares de narcotráfico, reinterpretando el viejo decreto 444 de Carlos Lleras Restrepo, que obligaba a todos los que tuvieran dólares, vender los dólares al Banco de la República, porque el país en el año 67 se quedó sin dólares, y el Fondo Monetario Internacional nos impuso un crédito leonino para tener dólares en caja, para pagar las importaciones. Ahora ese decreto se iba a dar otro uso. El Estado compraba dólares, pero empezó a emitir pesos sin ningún respaldo económico, simplemente porque había que emitir dinero para cumplir con el decreto 444. Y eso empezó a descuadrar toda la economía colombiana. Empezó un fuerte proceso inflacionario. Los intereses aumentaban y aumentaban. Y el sistema UPA que inventó Misael Pastrana, el último presidente del Frente Nacional,
se vio obligado a aumentar la corrección monetaria según subía la inflación. Eso estaba quebrando a los compradores de vivienda del sistema urbano. La cosa era desesperada, fuertemente desesperada. Y además, Escobar pasó a un ataque todavía más sangriento. Empezó a matar jefes políticos, empezó a acorralar a jefes políticos, secuestraba a jefes políticos para imponerle acuerdo. Todo eso estaba pasando en ese momento. Virgilio Barco trató de reformar la Constitución, repito, por acto legislativo. Era el único mecanismo válido, según decía el plebiscito del 57. Pero ya el Congreso no lo dominaban los liberales y los conservadores, sino los parlamentarios escogidos por el narcotráfico. Y como resultado de ese dominio, a cada proyecto de acto legislativo que presentaba el gobierno, nuestros representantes de los carteles agregaban un artículo que decía: se prohíbe la extradición a Estados Unidos. Se prohíbe la extradición a Estados Unidos. Y cuando se daban cuenta de que ese artículo lo habían agregado, retiraban el proyecto de acto legislativo. Es decir, la Constitución estaba bloqueada porque no se podía cambiar, como ella decía. El mismo sistema se metía en una trampa por estar manipulando la permanencia liberal conservadora en el poder, cuando ya había todo un espectro de fuerzas políticas y económicas nuevas en la sociedad colombiana. Es decir, políticamente estábamos atrofiados, totalmente viviendo en un país imaginario, mientras el país real iba por otro lado. Además, el control constitucional se ejercía meramente formal, como algo meramente formalista, por la Corte Suprema, a través de la Sala Constitucional creada en la reforma del 62. ¿Qué hacer? Es ahí donde viene la última etapa de nuestra historia, en este contexto apretado que les estoy dibujando. Hacer una constitución nueva, porque por acto legislativo está bloqueado. Pero el plebiscito había dicho textualmente en el 57 que el único plebiscito válido era ese, y que el pueblo renunciaba a futuros plebiscitos y todas las reformas salían por acto legislativo. O sea, tiramos la llave al agua, se hundió la llave y ya no había forma de manejar ese mecanismo. Entonces, ¿cómo hacer una constitución nueva violando el plebiscito, pero que pareciese que no se estaba violando? Toda una maniobra de decir cómo atrapar los trampolines que están en el aire sin caerse en la red protectora. Eso fue la constituyente, una forma, un artificio muy bien ideado para tener constitución nueva por actuación directa del constituyente primario, sin que pareciese que el pacto del plebiscito era violado. Y ante la gran cantidad de muertos, el ascenso de la lucha armada de la FARC, la aparición del paramilitarismo, el sistema estaba ahogándose. La violencia de derecha y la violencia de izquierda estaban asfixiando el sistema. Nadie se muere agarrado a un decreto o a un plebiscito.
y era ya notoria el deterioro a todo nivel de la violencia en Colombia. El ejército le estaba haciendo el juego a esa violencia. El paramilitarismo fue apoyado por los israelitas, que mandaron oficiales bien entrenados, ya en retiro, apoyados por el Ejército Nacional. El coronel James Clay no entró por el aeropuerto, entró clandestinamente, apoyado por inteligencia militar. Y se prepararon en el campo que ya existía en la frontera. Esto para decirles que el ejército hizo parte de todo este proceso de degradación de la sociedad colombiana. Lo de los falsos positivos es apenas un elemento del contexto. Esto obviamente trae todo el montón de violaciones de derechos fundamentales que ustedes tienen. ¿Sí? Se violaban por docenas y docenas los derechos fundamentales. Líderes populares asesinados, todo lo que ustedes quieran asesinar. Por ello, hubo un acuerdo entre César Gaviria, cuando era ministro de gobierno de Virgilio Banco, con Escobar, para que bajara algo la violencia, mientras le daba margen de maniobra al gobierno para hacer el operativo político que legalizaba la constituyente en Colombia. Acuérdense, era un mecanismo que violaba la Carta del 86, pero nadie podía percibir, o no debía percibir, que esa era la realidad del mecanismo. Entonces se llenó de romanticismo. Ahora sí tendremos la paz. Viva la paz. Colombia merece la armonía. Hubo una estrategia de marketing muy bien pensada en los canales de la televisión nacional, hablando con una voz bien armónica, con efectos musicales, de la paz que nos llegaría con la constituyente. Y esa estrategia funcionó a la misma maravilla. Tuvimos constituyente. El mismo día que Colombia elegía a los integrantes de la constituyente, Virgilio Barco dio orden a los aviones Cafir que había comprado Israel de bombardear los campamentos de la paz en Casablanca. Porque, por definición, la FARC no podía entrar en el proceso. Era la guerrilla más opuesta al sistema. Sino guerrillas pequeñas que habían aceptado el movilizarse. En 19 y otras guerrillas menores. EPL, guerrillas carcanistas, etc. Así es como se aprueba la Carta del 91. El día que la constituyente aprobó el artículo 35 de la Constitución, que decía, prohíbase la extradición de colombianos, Pablo Escobar llamó a Gaviria a la que viniera a recogerlo donde estaba, entregó su revólver personal y el gobierno lo llevó en ese helicóptero a su hotel de prisión en una de las fincas que tenía, llamada La Catedral, una prisión con nombre religioso, que era un chalet de lujo. Ahí iba a quedar Escobar recluido en cumplimiento de la palabra dada a César Gaviria, pero ya no había más extradición. Esa es nuestra calidad histórica. Entonces, hablar de derecho constitucional en Colombia implica aceptar esta evolución y tratar de entender cómo desde esta evolución lo que menos ha funcionado es el orden constitucional, porque hemos buscado la forma de violarlo sin que pareciera que se violaba. Desde la guerra de los 1000 días eso no deja de pasar. Y afortunadamente
se hizo el pacto de paz con la FARC. Se creó la JEP. Se lograron unos puntos interesantes en esa negociación. Pero la derecha más recalcitrante, militar y civil, empezó a hacerle campaña al no en el plebiscito de ratificación del pacto con la FARC. O sea, votaron para que siguiéramos en guerra y no hubiese paz. La gran paradoja del segundo domingo de octubre del 2016, cuando él no ganó su objetivo. Santos redactó la carta de renuncia. Las cosas estaban críticas. Pero entonces, el jefe colombiano de la delegación que negoció en La Habana el pacto hizo una maniobra con los jefes de la FARC. Se lograron quitar algunos aspectos que incomodaban a estos señores y se volvió a redactar el acuerdo que ya no fue a plebiscito, sino a votación en el Congreso. Y se aprobó como si fuese una ley normal, por sobre todos los enemigos del entendimiento. Y eso es lo que más o menos mantiene funcionando hoy el país. Esto es lo que por primera vez permitió que un antiguo guerrillero de M-19 llegara al poder. Eso nadie lo había soñado antes. Que tiene muchas críticas, montones de críticas. Pero antes eso era fantasía. Ahora se hizo posible. Bien. ¿Cómo sigue el orden? ¿Ah? Una vez que termina la ponencia, se inicia el conversatorio entre ustedes dos y algunos puntos de moderación que se propone desde el equipo organizador. Yo sé que la temática era argumentación y hermenéutica, pero eso es un tema ya de teoría más abstracta. Por eso quise hacer un resumen del desarrollo constitucional colombiano, que me parece que es más evidencial para ustedes que las teorías abstractas que manejamos en clase. Bueno, entonces. Hay una pregunta, ¿alguien más quiere hacer una pregunta respecto a esta ponencia? Dígame, señor. Doctor, pues es muy cierto que la realidad social, a final de cuentas, configura el Estado constitucional del país. Y a mí siempre me ha parecido muy curioso que Colombia, por la Constitución de 1863, venía del Estado federal hasta la Constitución de 1886, en donde se unificó la República y se creó la Corte Suprema de Justicia como órgano de cierre. Su novela de haciendas judiciales iniciales se da cuenta que la Corte Suprema agradece ese cambio y que aquí se va a unificar jurisprudencia, pero hace unas anotaciones frente a una ley que se acababa de aprobar, la ley 153 de 1887, que traía lo que era la doctrina legal, porque era una forma de cerrar el avance jurisprudencial y pedía al Congreso que modulara eso para generar una doctrina probable, que era auxiliar a las fuentes del derecho. La ley 153 del 87 era cuasi constitucional. Exacto. Porque impuso un sistema exegético a todo el derecho colombiano. O sea, el Código Napoleón se generalizó. Exacto. A mí lo que me llama mucho la atención es que cuando entra en rigor la Constitución del 91, yo creo que casi nadie imaginó el poder que iba a tener la Corte Constitucional. Así es. A tal punto que si hubo entrevistas de un magistrado de la primera Corte, Carlos Gaviria, que decía que una reforma constitucional no iba a solucionar los problemas de fondo del país. Y que una vez fue magistrado fue que vino a ver los cambios. Y tan poca relevancia le tenía que el hecho de que el Congreso escogiera a los magistrados haría pensar que iban a poner magistrados de auxilio. Pero lo colocaron como si fueran puestos honoríficos. Y me da más curiosidad de donde viene la pregunta.
¿qué es lo que permite que esta Corte Constitucional recién creada, siendo que Colombia vive en un estado fuertemente presidencialista, gobernado por estados de sitio el 90% del tiempo, que en las primeras jurisprudencias la misma Corte Constitucional diga que la sentencia de la Corte no le cabe ni una hoja de papel al texto literal de la Constitución? ¿Qué permite ese cambio de un sistema exegético de jurisprudencia como fue en tus gigantes del derecho a un sistema presidencialista en donde un desconocimiento de un precedente judicial era prevalecido? Nosotros mantuvimos un sistema arcaico hasta la Constitución del 91, porque estábamos por fuera de las grandes corrientes doctrinarias de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, seguimos creyendo que el derecho constitucional era seguir aplicando la ley 154 del 87 y el sistema de fuentes de derecho ahí establecido. En la práctica, interpretar la Constitución era buscar, como hacían los jueces con la ley, el diccionario de la Real Academia, ¿qué significaban esas palabras? Eso produjo una consecuencia nefasta. El catálogo de derechos fundamentales que estaba en la Carta del 86 no se podía aplicar nunca, porque no era interpretable constitucionalmente, porque no son textos exegéticos. Entonces, mi profesor de Derecho Constitucional acostumbraba a decir, todo esto es muy bonito, pero mientras el legislador no legisle, no se puede aplicar cada artículo. El legislador no legisle, no se puede aplicar este artículo. La OIT laboral, sí, pero mientras el Congreso no ratifique los acuerdos de la OIT, ahí están. Entonces teníamos unas legislaciones anacrónicas, súper anacrónicas, en un momento del capitalismo que después de la Segunda Guerra Mundial y la configuración de los grandes bloques de los años 50-60 hacía de Colombia un país que vivía en el pasado. Y por vivir en el pasado se dan todos estos fenómenos que hemos tenido. Hay algo importante. Los derechos fundamentales se redactaron en forma de textos de escritura semántica libre, como habían hecho los constituyentes alemanes en la Carta del 49 de la Ley Fundamental de ONU. ¿Y quién es el que lleva el texto abierto? El intérprete oficialmente encargado para ello. Y la Carta dice que la Corte Constitucional es la que tiene la guarda de la Constitución. Si tiene la guarda de la Constitución, usted llena el texto abierto. Y llenar el texto abierto implica darle un sentido que no controlan las fuerzas políticas tradicionales. Entonces, aparentemente todo estaba otra vez descuadrado, pero eso es lo que ha permitido que el país siga funcionando. Con críticas, con todo lo que quieran, pero por lo menos se mantiene funcionando. Con alguna esperanza, pero ahí estamos. Porque toda la vida hemos tenido una existencia constitucional. La Constitución por un lado, la sociedad política por otro. Que hablaba de Constitución cuando necesitaba hablar de Constitución, pero después se olvidaba de eso. ¿Quiénes eran los que hacían la Constitución? Los jefes liberales y los jefes conservadores. Los demás éramos comparsados. En nombre de la democracia colombiana. Bien. Allá había una mano levantada. Doctor, teniendo en cuenta que desde su nacimiento Colombia siempre ha sido un país extremadamente polarizado entre ideologías de izquierda y de derecha, usted observando los últimos años del ambiente sociopolítico de Colombia, diría que hemos mejorado o hemos empeorado desde la creación de la Constitución. En materia de desarrollo del derecho constitucional, hemos mejorado el cielo a la tierra. Sí, inmensamente. Pero es una mejora teórica. Las conciencias políticas no han mejorado. Todo lo contrario, tratan de ponerle escollos, trampas, subterfugios a la jurisprudencia constitucional. Y ese es un dato muy negativo para garantizar a las nuevas generaciones que la paz de la que se habló en la constituyente se va a consolidar. Porque sigue habiendo violación reiterada de los
sigue habiendo trampas legales para torpedear la JEP, por ejemplo, para evitar el mayor poder de la Corte Constitucional. En todo hay. Pero el problema es de perseverar en la política, en esa política. Vamos a ver qué es lo que para el futuro. Doctor, ¿usted considera que uno de los factores relevantes, una de las consecuencias que se tiene hoy en día de que el constitucionalismo colombiano haya avanzado tanto, sea también ese afán o esa cultura colombiana que se tiene de realizar tantos trasplantes jurídicos y adaptar tantas políticas o tantos avances jurídicos de otros países que sabemos que nuestro sistema jurídico no está tan adecuado para ese tipo de avances que se dan en otros países? No tenemos alternativa. La sociedad colombiana no tuvo un desarrollo económico, burgués y capitalista. Luego no generó ideología burguesa y capitalista funcionales. Por eso las constituciones, me ocupé de decirlo en la charla, iba por un lado y la realidad bipartidista iba por otro lado. Yo puse el ejemplo de Bolívar, el ejemplo de la Revolución en Marcha, que aprobaron cosas muy interesantes, pero que no se podían aplicar, porque el Congreso no aprobaba las leyes pertinentes. Entonces, ¿para qué hablar de expropiación? Si en la práctica no funcionaba. ¿Para qué hablar de educación pública, laica, etcétera, si se estaba fortaleciendo la educación privada? Es decir, todo es freno, acelerador, freno, acelerador, freno, acelerador. Así hemos estado. No nos encontramos a nosotros mismos. ¿Qué hacer? Esa es la pregunta del millón. ¿Cómo enfrentar todo eso en una sociedad que está precaria? Porque el mundo cambió y nosotros no tenemos ni idea de cómo está cambiando el mundo. ¿Cómo nos vamos a insertar en una economía global? ¿Qué va a pasar? Son temas que ni siquiera se discuten en las universidades, o por lo menos en las públicas. Todo eso hay que verlo. Es un debate ciudadano, no es de ilustres académicos que se creen dueños de la verdad, no es. Es un problema de conciencia. Esa es la que no hemos tenido. Vamos a ver qué pasa. Aún así, la llamita hay que cuidarla porque la brisa no va a caer. Un poquito de luz hay en ese momento. Bueno. Había diseñado tres problemas o ejes temáticos a partir de los cuales generar una conversación entre ustedes, una conversación final que ya en este caso será muy breve. Y voy a empezar por la última, precisamente a raíz de esa última pregunta, y tiene que ver con el tema de los trasplantes jurídicos y de que naturalmente en cada país, con toda seguridad, mucho de su sistema jurídico tiene algo de foral y de extranjero. Pero yo creo que eso no se diferencia mucho de lo
que hay prevalencia de uno y lo otro en cada uno de los sistemas. Pero para ustedes, ¿cuál creen que es la diferencia entre el funcionamiento del equilibrio de pesos y contrapesos en cada uno de ellos? Civil law y common law, teniendo por supuesto como clave del análisis al juez, que es uno de estos poderes. Pensé que el invitado iba a bueno, el sistema de pesos y contrapesos es un artificio al cual Jefferson y los que firmaron la Constitución de Filadelfia le dieron mucha importancia. Porque se les ocurrió que de esa manera no habría un presidente tirano o los jueces abusarían de su magistratura. Pero necesita para que funcione la cultura política, mucha cultura política. Más o menos los norteamericanos enfocaron su sistema educativo después de la independencia en ese sentido. Que la gente entendiera qué era la democracia americana. Tanto que a principios del siglo XIX, un francés de Tocqueville se maravilló con el modelo americano. Y eso que tenía apenas medio siglo de estar funcionando. Quedó conmovido por lo que él llamó la democracia en América. Para su época, el mejor modelo. Cuando no existía nada de eso en Europa. Porque el sistema de pesos y contrapesos entra a funcionar ya para mediados del siglo XIX con cierta funcionalidad en Europa y en algunos países. La Francia revolucionaria, para poder sobrevivir, tuvo que apoyarse en el ejército de Napoleón. Revolución liberal. Si el ejército controlaba el poder, entonces no hubo constitución liberal funcional. Y los ingleses mantuvieron su línea evolutiva de Concordato y de la constitucionalización de sus derechos a partir de otras pautas muy distintas. La jurisprudencia de ellos se basa en la doctrina del precedente. Vale decir, en el poder de los jueces en su jurisprudencia. Y la jurisprudencia tiene fuerza de ley. Son ingredientes del sistema anglosajón. Lograr eso de la Europa continental no es muy fácil. Casi que es algo tardío. Las monarquías, Austria-Hungría, Rusia, Alemania, que son de convirta, no eran liberales. Para nada. Entonces, tuvieron constituciones, pero están en la moda las constituciones. Pero el emperador seguía haciendo todo. El rey de Prusia, convertido en emperador alemán, seguía mandando como si nada. Y el modelo de democracia liberal era precario. Y nosotros, pues, frente a todo ese montón de cosas, no hicimos nada por enfrentar ese problema. No había cómo hacerlo. Solo el debate se ha hecho serio después de la carta del 91, donde empiezan a discutirse estos temas. Y de alguna medida, la Corte Constitucional ha hecho pedagogía política en su sentencia. Una gran pedagogía política. Inculcar como algo cultural los derechos fundamentales, interiorizándolos a todos, darle una fuerza a la acción de tutela que nadie imaginó. Eso es un avance. De alguna manera, todo eso ayuda a consolidar algo en este país. El problema es que ya está la gente protestando, porque esos señores se creen los representantes del bien en la tierra. No es cierto. El problema es que nunca nos educaron a vivir así y empiezan las críticas.
A ver cómo se hace otro grupo de la constituyente. Violar las cosas sin que parezca que las estamos violando. Esto es una maravilla. Eso no, la sociedad colombiana no puede seguir en eso. A propósito de la tutela, siguiendo el derecho constitucional alemán, que era el modelo de referencia después de la Segunda Guerra Mundial, el derecho procesal constitucional también es de creación pretoriana. Vale decir, el derecho procesal de la tutela y de todo lo relacionado con la actividad de la Corte Constitucional lo inventó la propia Corte Constitucional. No lo puede hacer el legislador porque la ley no reglamenta la Constitución. Por eso la Corte dijo que tenía función de legislador en su sentencia. Uno de los pasos más trascendentales del gobierno colombiano. Y ahí hay muchas cosas que decir y hablar. Vamos a ver cómo seguir, porque las cosas están muy peliagudas en el terreno político, bastante peliagudas. Los factores de poder, cómo se van a alinear de ahora en adelante, qué va a suceder. Son preguntas muy abiertas. Bueno, no sé si así quiere al invitado. Tu pregunta creo que hay dos. Quiero adivinar dos apartados. El primer apartado que entronca con la existencia de un plus común constitucional o algo parecido, un cierto bagaje, y me parece que es así, básicamente por dos razones. Una primera razón casi más epistemológica, porque al final estamos hablando siempre del gobierno de las sociedades humanas, que suelen tener por lo común los mismos más o menos agravados por los problemas sanitarios. Es verdad que todo pueblo se crea lo que todo el mundo se crea absolutamente singular y diferente, tanto en lo bueno como en lo malo. En ocasiones de manera extrema, como es el caso de los argentinos, y en ocasiones de manera más latente, como es el caso, por ejemplo, de los vascos. Pero en definitiva, yo creo que todos más o menos nos movemos en las mismas variantes. A partir de ahí, ¿qué sucede? Por ejemplo, se ha hablado de la reforma constitucional del documento constituyente de 1991. Y a mí me recordaba ese plebiscito las cláusulas de eternidad de algunos textos constitucionales. Cláusulas de eternidad que serán tales en tanto en cuanto se mantenga la vigencia de texto constitucional. Una cláusula de eternidad que parece indiscutible, los llamados principios del movimiento del franquismo. Eran inalterables, no se podían modificar. Estaban plasmados en 7 leyes fundamentales. ¿Qué se hizo? Se aprobó una nueva ley fundamental de reforma política y desaparecieron esos principios incompatibles. Los principios fundamentales del movimiento, por lo tanto, desaparecieron. ¿Cómo nace la Constitución de los Estados Unidos? Exactamente igual. Vulnerando el sistema de aprobación de la reforma de los artículos de la Confederación. Entonces, esto lo hemos vivido y lo seguiremos viviendo. Exactamente igual, por cierto, que algo que se ha dicho. ¿Cómo es que la primera Corte Constitucional colombiana? Exactamente por las mismas razones que no va a haber nunca un tribunal constitucional tan bueno en España como el primero. Por algo fundamental. Los políticos no saben muy bien qué es lo que están nombrando cuando nombran a los primeros magistrados. Y algunos se les escapan. Paulatinamente, los políticos van aprendiendo y al final nombran magistrados que saben que no sirven. Eso me parece que es fundamental. En cuanto al equilibrio institucional, yo estoy de acuerdo que es muy difícil. Es más, el país que habla de los frenos y contrapesos es el mismo país que acaba yendo a la guerra civil como consecuencia, no diré directa, pero sí indirecta, de una sentencia. La sentencia de Tescott hacía imposible la solución del problema de la esclavitud en los Estados Unidos. Eso condicionó todo el desarrollo político de Estados Unidos. Por lo tanto, es verdad que al final necesitamos, creo que, un contexto sociocultural
permita superar las dificultades. Porque la clave no es saber si estamos mejor que hace unos años, faltaría más. La clave es si somos capaces de seguir avanzando y de ir resolviendo los problemas que se nos plantean. Y ahí es donde a lo mejor el juicio no puede ser tan optimista como positivo. Pero es que también creo, y sí que me parece que el sitio es el adecuado, que es justamente en función de la universidad ser semillero de reflexión para resolver esos problemas. Esos problemas no los resuelven ni 9 jueces en Domenico Scarlatti, ni 12 jueces en Domenico Scarlatti, ni 9 jueces. Son problemas sociales y los resuelve el conjunto de los. Muchísimas gracias. En ese mismo sentido, voy a leer, digamos, los dos ejes temáticos, porque yo creo que ya vamos a tener que unirlos en una sola, aunque bueno, creo que no sabremos algunos de ellos. Uno de ellos tiene que ver con una categoría común que han tenido ambas presentaciones. Tiene que ver con la legitimidad. Que hablaba el doctor de esta mañana de la legitimidad del, por supuesto, del poder y también del derecho. Y luego, el doctor Mercado ha hablado precisamente sobre la crisis de legitimidad, ambientando todo el desarrollo histórico de lo que ha sido el constitucionalismo en Colombia, donde justamente de lo que principalmente carece todo un sistema válido, ineficaz, precisamente por su falta de legitimidad. En ese sentido, la legitimidad del poder puede conllevar necesariamente a la legitimidad del sistema democrático y a la legitimidad del sistema constitucional, nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, ¿qué hace que una decisión de un juez constitucional sea legítima? ¿Cuáles pueden ser esas categorías que hacen que pueden revestir de legitimidad una decisión judicial y pongámoslo en contexto de un juez constitucional? Y invito de pronto a que usemos el micrófono porque creo que han hablado ustedes mucho y ya. No sé. Hombre, de manera muy sencilla podríamos decir que, si me permites la respuesta, la decisión del juez constitucional es legítima desde el momento que la ha adoptado el juez constitucional. Otra cosa es que sea aceptada, eficaz, ineficaz. Pero el problema de legitimidad en este punto lo ceñimos a la legitimidad de origen. La legitimidad de ejercicio me parece más discutible, sobre todo en el caso de los órganos judiciales. El Poder Judicial en su conjunto es el único que, por definición, va a tener una valoración necesariamente negativa entre los usuarios, porque toda sentencia va a tener siempre un perdón. Y con un poquito de suerte consigue un 100% de juicios negativos. Desde ese punto de vista, yo, en el caso del Poder Judicial, no haría demasiado hincapié en la legitimidad de ejercicio. Cuestión distinta es, algo que sí que se ha planteado, por ejemplo, en España y en otros países, los procesos de selección de jueces, los procesos de designación de magistrados, de integración de tribunales. Eso es algo diferente. Pero por más que se pueda discrepar o no, evidentemente lo ideal es discrepar de pronunciamientos, pienso en el caso del Tribunal Constitucional Español, yo no creo que un pronunciamiento discutible, harto discutible, manche de ilegítimo al órgano que lo dicta. Creo que son categorías que convendría separar. La legitimidad, precisamente porque no es una categoría política, sino que es una categoría más bien de la ciencia política, creo que tiene su acomodo en otros sectores. Tengo para mí, con esto más seguro la respuesta que la otra, sinceramente. A ver, la legitimidad, algunos teóricos la dividen en legitimidad formal y legitimidad material. La formal es hacer todo con los procedimientos previstos por la ley. Muy bien. Si se dan esos requisitos, la decisión es válida. El problema es el impacto de la decisión. Porque en la psicología de la ciudadanía o de la
habitantes del país van a tener la decisión. Entonces, allí el tema de la legitimidad es de reflexión política, pura reflexión política. El derecho no tiene nada que hacer. Y ahí es donde están las debilidades de la sociedad colombiana, en que no hay conciencia política, o es muy pobre el nivel de conciencia política. Por lo menos digo yo acá al ojo, que la mitad de los colombianos no tienen un nivel mínimo aceptable de conciencia política. Es el diario vivir, la problemática del diario vivir, la que los impulsa a tomar sus decisiones. Por eso tenemos una democracia clientelar basada en la corrupción del voto y todo lo que nos quejamos. Porque el sistema funciona así desde que existe. Y por eso hay maquinarias que se perpetúan en el poder, porque logran montar un sistema eficaz clientelar. Y lo que ellos hagan se percibe como legítimo porque la gente se siente razonablemente bien con ellos, no importa qué esté pasando. Hay una frase cínica tradicional en Colombia: nombremos a fulano que aunque robe, algo hace. Ahí está pintado Colombia, en esa frase. Desde que yo estoy niño la estoy oyendo, para justificar la paridad liberal conservadora. Que roben los patricios liberales y conservadores, pero alguna obra queda. Y eso es legitimidad en términos políticos. Porque el gobernador no está disconforme con el gobernante. Todo depende de la manipulación maquiavélica que haga el gobernante del gobernado. Eso es otra cosa. Pero así funcionan todos los sistemas en este mundo. Una democracia de virtuosos no existe, sino de hombres promedio decidiendo los destinos de un país. Eso es hombres promedios que no serán custodios o guías del pueblo. Eso es fantasía. Y esto nos lleva de manera perfecta al último de los interrogantes, respecto a un diálogo interesante que se suscitó y se generó esta mañana, que nos recuerda además uno de los debates más importantes del derecho, o al menos uno de los asuntos epistemológicos más relevantes, que ¿es el derecho un arte o una ciencia? Stricto sensu, el derecho es una ciencia. El derecho nació como religión, acostumbro a decir en clase, y no ha dejado de ser. Entonces, toda esa parafernalia de la administración de justicia es liturgia religiosa, o liturgia cívica, que la queremos llamar así. Entonces, allí no hay ciencia. Decidir si gana A o gana B es un problema de práctica, del acumulado jurisprudencial que se tenga, la tradición jurídica. No hay que inventar nada nuevo. Hay algo importante: el concepto de verdad como elemento clave de la ciencia no se puede predicar del derecho. No hay verdad jurídica. Lo que hay son doctrinas jurídicas. Y la fortaleza de la doctrina la da la aceptación de ella. ¿Qué es un precedente? Una doctrina vigente. ¿Cuándo se cambia el precedente? Cuando la doctrina quedó desfasada históricamente. ¿Qué? ¿Hay cientificidad? No la hay. Eso es un mito problemático que se inventaron los franceses para justificar el Código de Napoleón y la preponderancia de la ley frente a la jurisprudencia, que aplicando la racionalidad de la ley, todo era científico, según Descartes. Y eso es puro cuento, no hay nada. Y con ese cuento aquí enmascaramos todo en Colombia. Es que la ciencia del derecho dice eso. No, la ciencia del derecho no ha dicho nada. Dice lo que los administradores de justicia quieran que diga.
dentro del contexto del país. No nos imaginemos a una playa de científicos determinando cuál es la mejor decisión. Eso es una quimera. El derecho es retórica, el derecho es debate, es dialéctica, pero no es ciencia. Ese mito conviene erradicarlo de todos. Porque se forman tremendos desaguisados al respecto. Como puedes ver, estamos de acuerdo. Él ha puesto, usted ha puesto el acento en la verdad y un lado de falsación. Difícilmente puede haber una ciencia cuando no cabe la falsación. El derecho se basa sobre todo en la capacidad de persuadir, de convencer. La ciencia no. La ciencia se impone. Me van a perdonar. Hay que ser muy cretino para que un jurista diga que ha demostrado algo. Y en cambio un científico tendrá que demostrar. Un jurista podrá convencer durante un tiempo limitado, y en tanto no cambien precisamente las condiciones sociales, culturales y de todo tipo. No creo que sea tampoco, no sé si es un arte, aunque acepto una cosa en el arte. Creo que es simplemente otra rama del saber, del conocimiento humano, y si queremos del gobierno de los hombres. Sí que diré que creo que es que acepto del arte algo que me parece que es importante, y es esa capacidad de creación. De creación parecida a la que pueda tener el teatro, a la que pueda tener teatro menor, por cierto, no las grandes obras del teatro clásico, ni muchísimo menos. Lo que hacemos nosotros se acerca más al entremés y a la ópera bufa que a las obras de estilo. En relación, cuando habla usted de la relación entre el derecho y la religión, me he acordado de algo que es fundamental. ¿Cuándo surge el juicio por jurados y por qué son 12 los jurados? Qué casualidad. El juicio por jurados surge en el momento en que la Iglesia prohíbe las ordalías o juicios de Dios. En ese momento han salido ya los jueces de Londres y tienen que buscar una fórmula. La fórmula clásica, si no había ordalías, era presentar un número mayor o menor de testigos. Por cierto, vaya ciencia es esa que se basaría, llegado el caso, en el número de personas que afirman una cosa u otra, como si la Tierra fuera plana o fuera una circunferencia en función del número de personas que afirman una cosa u otra. Bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Pues sencillamente se les ocurrió cuál es el número que, con algún pequeño matiz, pone de manifiesto la bondad de los hombres, los 12 apóstoles. Y entonces los jurados clásicos eran 12. ¿Qué es la Constitución? Un texto en el que hay un supremo intérprete como el sacerdote supremo. En realidad, que sea supremo o intérprete supremo significa exclusivamente que en el caso es el último que resuelve. Nada más. Su opinión no tiene más valor que la opinión de otros actores en la vida política nacional. Y si entendemos eso, a lo mejor rendiremos más tributo al derecho, y en esto estoy absolutamente de acuerdo, que si defendemos un pretendido y vacuo cientificismo que no nos conduce más que al más absoluto, creo, sinceramente, de los desastres. Pero vamos, esa es la opinión de la persona.